Empezamos por cuenta propia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Empezamos por cuenta propia, programa número 5. Como siempre, este es un podcast dedicado a los autónomos, las empresas y los diálogos con emprendedores. Como siempre, también agradecer lo primero la parte de producción y técnica que están al frente de las grabaciones, de las ediciones, para que a quien habla, Sergio Pérez, le resulte más fácil hacer este espacio. También os recordamos la vía de contacto con este podcast, que es por cuentapropiapodcast@gmail.com para cualquier cosa, sugerencia o cuestión que nos queráis preguntar. Hoy en este programa no tenemos invitado, no porque no haya querido intervenir nadie, que afortunadamente siempre tenemos emprendedores que quieren aportar y contar sus experiencias y sus reivindicaciones, sino porque queremos, después de la magnífica entrevista de la semana pasada, el magnífico invitado César García Hernal, secretario general de AMTAS, queremos pensar justamente en algo sobre lo que nos preguntábamos la semana pasada, el futuro de los autónomos. Queremos en este programa reflexionar hacia dónde va la situación, qué mejoras se pueden hacer o qué cosas vemos que son mejorables, logros a conseguir y también, por supuesto, qué cosas se están haciendo bien, que también hay que decirlas. Y también qué puede hacer el propio autónomo por mejorar la situación, porque no todo es esperar a que nos la mejore el Estado o terceras personas, sino que nosotros, los autónomos, también podemos hacer cosas para mejorar la situación. Como siempre, nos gusta empezar con buenas noticias. Y diremos que en este tercer trimestre de 2020 se han incrementado el número de autónomos, que en definitiva son el tejido productivo de este país. Y con este incremento ya estamos en números cercanos a los que había antes de la crisis del COVID-19, en torno a los 2 millones de autónomos. En junio ya había empezado ese repunte, siempre según los datos de afiliación al régimen especial de trabajadores autónomos que nos facilita Seguridad Social. Y eso sin tener en cuenta a los autónomos societarios, es decir, a aquellos autónomos que forman parte de los órganos de administración de sociedades mercantiles o de cooperativas. Es una buena noticia, hay que decirla, y esperamos que esta noticia, que se incremente el número de los autónomos, se mantenga. La mala noticia, ¿cuál es con respecto a este incremento? Es que esta crisis sí que ha afectado a las autónomas, a las trabajadoras autónomas en mucha mayor medida. Y es que según estos datos de Seguridad Social, el número de trabajadoras autónomas ha disminuido. Números que sin duda habrá que mejorar, con lo que los autónomos reivindican para que la situación mejore. Ya César García Hernal la semana pasada avanzaba algunas cuestiones en las que se estaban trabajando y nosotros vamos a incidir un poquito más en esas cuestiones en este espacio. Empezamos. Por supuesto que los autónomos siguen pidiendo ayudas tanto para soportar las cotizaciones sociales como para sus propias cuotas, las cuotas de autónomos. La continuidad de ERTEs y la vuelta a las prestaciones extraordinarias por cese de actividad pues son un respiro, pero en algunos casos son insuficientes. Los ERTEs pues sabemos que se han establecido en 3 espacios y las prestaciones por cese de actividad hay autónomos que también se pueden quedar fuera. Son siempre mejorables. Siempre que haya ayudas por parte del Estado, siempre vemos que pueden mejorarse un poquito más y siempre queremos que sean mejores. Tampoco los autónomos quizás ahora necesitan ninguna subida de impuestos, como estamos leyendo o escuchando en algunos medios, en especial los impuestos indirectos o más concretamente el IVA, que en algunos sectores se está pensando en aumentar. Quizá no es el momento, debería de pensar la administración en ello, aunque tengan que recaudar. Quizá no es el momento, no conviene tensar la cuerda y dejar que los autónomos puedan recuperarse. Hay que dejar que los autónomos puedan recuperarse sin esa subida de impuestos que más tarde podría acometerse. En este momento sí que quiero hacer un inciso por lecturas que hacemos o noticias que nos llegan, y es que la prestación por cese de actividad, se tiene pensado que se tribute como un rendimiento de trabajo en el próximo impuesto de la renta de las personas físicas del año 2020, que se presentará entre abril y junio de 2021. O sea, la prestación por cese de actividad es una ayuda que se da para que los trabajadores autónomos
puedan mantener sus puestos, sus actividades en muchos casos, quiere que se tribute como un rendimiento de trabajo. Es decir, que Hacienda pretende asimilarla a las prestaciones por desempleo. Es cierto, los autónomos estamos peleando para que se nos asimile al régimen general, pero esto nos parece que puede alterar mucho las declaraciones de renta de muchos trabajadores autónomos, sobre todo aquellos que también tienen otras actividades económicas o incluso han tenido pluriempleo y han podido disfrutar de estas prestaciones por cese de actividad porque algunas de ellas sí son compatibles con el pluriempleo. Puede suponer un perjuicio económico, un perjuicio fiscal para los autónomos que hagan tributar esta prestación por cese de actividad, que es una ayuda, no es una prestación que el autónomo quiera cobrar, es una prestación que el autónomo cobra porque no le queda más remedio, porque en algunos casos ha tenido que cerrar su negocio y en otros casos la tiene que cobrar para poder abrirlo. Así que desde este humilde espacio sí que pensamos que es un error de la agencia tributaria que se quiera hacer tributar a los autónomos por esta prestación. Hay otras prestaciones que no tributan, que están exentas, como las prestaciones de maternidad y paternidad. Ha costado mucho que estas prestaciones de maternidad y paternidad no tributaran. Ha costado muchísimo. Por favor, que no cueste tanto que los autónomos no tributen por esta prestación por cese de actividad, que los responsables le den una vuelta. No es un rendimiento que obtenga el trabajador, es un rendimiento que se ve obligado a tener el trabajador autónomo. No nos parece correcto que esta prestación por cese de actividad tenga que tributarse en el impuesto de la renta de 2020. Desde este espacio lo decimos alto y claro. En cuanto a la liquidez, pues es evidente que ahora más que nunca es necesaria para los autónomos, más que nunca la liquidez. Se establecieron avales públicos para solicitar préstamos ICO con una devolución, con un periodo de devolución de 5 años. Y ayer mismo se publicaba en el Boletín Oficial del Estado la extensión de este plazo de devolución de préstamos ICO con aval público. Se hacía extensión en 3 años más. Es decir, estos préstamos ICO que se puedan solicitar con aval público se podrán devolver hasta 8 años. Y también una buena noticia, desde ayer, en la misma normativa que se publicó en el BOE, se prevé la posibilidad de que quienes tengan un préstamo ICO con ese aval público puedan extender su periodo de carencia durante 12 meses más, estableciéndose así un límite máximo de periodo de carencia de 24 meses. Como ya sabéis, el periodo de carencia es aquel periodo del préstamo en el que solo se pagan intereses, no se paga la devolución del principal. Es muy interesante extender este periodo de carencia porque puede suponer un respiro para la tesorería de los autónomos, no devolver desde un principio el capital, sino simplemente los intereses que en un principio serán más bajos. Quizás estas son las reivindicaciones más directas de los autónomos porque son las que afectan más a su día a día, a su tesorería y, por tanto, a la capacidad de poder abrir o no sus negocios. La tesorería para un autónomo es fundamental para poder abrir su persiana, para poder encender la luz, para poder poner en marcha su maquinaria. Si la tesorería no funciona, el autónomo no funciona. Por eso es muy importante que no nos carguen con nuevos impuestos y que no nos metan nuevas tributaciones en prestaciones que ni hemos querido cobrar, que nos han sido impuestas por una situación de crisis sanitaria y que sobre todo necesitamos para el desarrollo de nuestros negocios. Sigo insistiendo mucho en esto porque me parece muy importante que lo revisen. Así que estas situaciones de tesorería son las importantes para los autónomos para poder abrir sus negocios. Pero los trabajadores autónomos también tenemos que ser conscientes de que hay cosas que nosotros podemos hacer para mejorar nuestra actividad y nuestros negocios sin esperar las ayudas del Estado. Es más, me atrevería a decir que se nos tiene que exigir ese esfuerzo, el esfuerzo también de los autónomos, no quedarnos parados a ver qué nos dan, a ver qué ayudas tenemos, a ver qué podemos solicitar, sino que los autónomos también tenemos que hacer los esfuerzos que nos sean posibles dentro de nuestros negocios para poder mejorar la situación. ¿De qué esfuerzos estamos hablando? Pues estamos hablando de un esfuerzo en digitalizarnos, muy importante hoy en día, digitalizarnos. Ahora que el aspecto presencial es mucho más difícil, la tecnología ha de salvar negocios y empleos y depende de nosotros estar mucho más digitalizados, mucho más avanzados en tecnología
depende de nosotros establecer esas estrategias tecnológicas, estrategias en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, etcétera, LinkedIn, etcétera, etcétera. Estrategias de ventas online, que ha salvado muchos negocios que estaban cerrados y que gracias a esas ventas online han podido seguir e incluso crecer. Estrategias en marketing digital, etcétera, etcétera. Con estas estrategias, con este esfuerzo en digitalizarnos, salvamos empresas, empleos y también familias. También se nos debe exigir o también tendremos que hacer un esfuerzo en mejorar la gestión de nuestro propio negocio. Hay autónomos que dejan la gestión muy abandonada o dejan la gestión en manos de gente que les promete unas cosas y luego cumple otras, o que les promete unos costes por llevar esa gestión exageradamente bajos y a la hora de la verdad, a la hora de los problemas, nos encontramos con que no los resuelven. Un esfuerzo en mejorar la gestión, estar al día y siempre, recomendación, insistimos, contratar profesionales que hagan ciertas labores para nosotros y que las hagan bien, que cumplan con ellas. También a los autónomos se nos tiene que exigir o debemos de hacer un esfuerzo en buscar otras opciones. En los momentos de crisis, las crisis siempre son buenas porque de ellas nacen oportunidades. Hay gente que dice, crisis, no me atrevo a emprender. Bueno, pues en las crisis siempre nacen oportunidades. Simplemente por el mero hecho de que existe menos competencia. En las crisis siempre hay gente, hay autónomos, empresas que desaparecen. Pues si hay empresas que desaparecen, tendremos mucha menos competencia para poder emprender en otros sectores a los que estábamos desarrollando y donde vemos posibilidad de establecernos. Simplemente por el mero hecho de que va a existir mucha menos competencia. Esfuerzo en buscar nuevas opciones. Y por supuesto, ahora más que nunca, lo que a nosotros nos parece la joya de la corona. Los autónomos tenemos que hacer un esfuerzo en comunicación. En comunicación nos parece fundamental. Ahora que hay mucha más distancia presencial, es cuando más y mejor tenemos que comunicarnos con nuestros clientes. Y los clientes, seguro que nos lo van a valorar muy especialmente esa cercanía, esa comunicación. Por favor, no hagamos como la administración, que ha hecho todo lo contrario a lo que aquí recomendamos. Si me permitís la maldad, no seamos como la administración que se ha separado de nosotros. Comunicar con todos los medios a nuestro alcance. Comunicar, ser más cercanos por el bien de nuestros clientes y por el nuestro propio. Así que ya sabéis, tenéis que estar ahora más que nunca más cerca de vuestros clientes, los trabajadores autónomos. En fin, reivindicaciones, esfuerzos que tienen que realizar los autónomos, cuestiones las dos que creemos que tienen que ir de la mano para que los autónomos nos recuperemos de esta salvaje crisis, nos recuperemos y después crecer, hacer un crecimiento. Una última reflexión. Los autónomos en las crisis, sean las crisis que sean sanitarias y económicas como estamos viviendo, casi siempre son los primeros en caer. Pero también son los primeros en levantarse y volver. Por eso son autónomos. Hasta aquí el programa 5 de Por Cuenta Propia. Desde ya empezamos a preparar el programa número 6 con nuevos contenidos y nuevos invitados. Será en 7 días, como siempre, por cuenta propia.